Hola, mi nombre es Ariana, tengo 23 años y este es mi quinto año cursando la carrera del profesorado de danzas. Le di muchas vueltas a cómo hacer este video, este trabajo final de la materia, y siendo que yo siempre fui una persona que se desenvolvió mucho mejor con la palabra, me pareció la manera más natural de mi parte hacerlo así, de este formato audiovisual. Mi inspiración más que nada fue, después de ver el video de Graciela Frigerio, poner disponible La herencia de educar, que me pareció una buena idea realizarlo así. Conforme vaya avanzando por las distintas entradas, van a ir viendo las citas que vaya usando en pantalla, van a ver fotos, van a ver material audiovisual también. Así que nada, sin más que aclarar, les doy la bienvenida a mi blogfolio, lo que la cursada me dejó. Bueno, en cuanto a este cuatrimestre, ¿no? Creo que lo podría definir en 3 palabras: desafíos, incertidumbre y aprendizaje. Por parte de los desafíos, este cuatrimestre comenzó con un nuevo desafío justamente para mí, algo que me había propuesto desde el primer año y recién pude cumplir ahora, que es las ascripciones. Desde el primer año yo tenía la meta de que quería ser adscripta en alguna materia. Obviamente tenía que superar el 50% de la carrera y todos los requisitos que eso requiere. Entonces recién este año, habiendo superado recién el 55% de la carrera, yo ya me metí, porque me superaban en las ganas. Me puse a averiguar en el verano cuáles eran las materias que estaban pidiendo y solicité en Moderno 3 y Moderno 1. Me terminaron eligiendo para Moderno 3 en la cátedra Greenstein. Y entonces arranqué con este nuevo desafío que me era ajeno hasta el momento. Yo ya había dado clases, lógicamente, pero nunca en un nivel universitario. Es más, yo me sentía en ese momento, al principio del cuatrimestre, me sentía una par con mis compañeros si yo había estado en su lugar recién el cuatrimestre anterior. Entonces me pareció un nuevo desafío encararlo por ese lado. Por otro lado estaba la incertidumbre, porque cuando arrancó el cuatrimestre, que pusieron la grilla horaria, ninguna materia me quedaba bien, no me podían por trabajo o porque se me cruzaban, desastre. Entonces pude resolver al final, además de la inscripción, inscribirme a clásico y a esta materia. También me había inscrito a Compo 1, pero por temas de horario no la pude terminar cursando. Le cedí además el lugar a una amiga que había quedado pendiente. Entonces estaba la incertidumbre esta de ¿qué voy a hacer este cuatrimestre? Porque nada me viene bien, ningún horario venía bien. Y por último, el lado de aprendizaje, me parece que esta materia me gustó mucho la manera en que abordaron los contenidos. Aprendí un montón, siento que aprendí un montón. Más adelante voy a hablar de este tema de vuelta, pero me acercaron mucho más a este lenguaje formal de la planificación, ¿verdad? Y me parece que eso me nutrió mucho como docente y como futura docente en este proceso de formación inicial docente, ¿no?, que hablamos durante la materia. Entonces me pareció muy interesante y me autorrepito, siento que aprendí muchísimo a manejarme distinto dentro del aula, y eso está buenísimo. Además, también, si se quiere, esto puede estar dentro de incertidumbre. Cuando ustedes plantearon estos laboratorios, es la primera vez que nosotros íbamos a hacer estas situaciones ficticias, ¿no?, representando una clase. Y me pareció que estaba muy piola, estaba muy bueno. Muy bueno la idea de los laboratorios, de pasar por esa secuencia, ¿no? Y de también no solamente ponerse uno en el lado de el docente con tus compañeros, pero quizás también de tu lado, ponerte en el lado de ser un nene de jardín. Entonces eso me parecía muy, muy interesante y que estaba muy bueno. Así que eso conforme a la presentación, y pasemos al siguiente, a la autobiografía. Bueno, autobiografía. En esta sección ustedes nos pidieron que elijamos un recuerdo lindo. Dentro de lo que es el sistema educativo
formal, obligatorio, ¿no? De que hablamos en esta materia, yo no tengo muchos recuerdos lindos así de profesores que me hayan marcado. Como dije en la autobiografía, en uno de los primeros trabajos que hicimos, yo era casi invisible dentro del sistema. No como tal, sino porque yo me ponía en ese lugar, ¿no? De que no quería llamar la atención y no fui una chica problemática, no me sacaba buenas notas, tampoco malas. Entonces, a los profesores como que ni les va ni les venía mis notas. Sí, el más lindo recuerdo que tengo, y es el que creo que define lo que soy hoy, es el día en que yo me enamoré de la danza. Yo tenía 6 años cuando mi mamá me llevó a probar una clase de pintura. Mi mamá siempre creyó que mi hermano y yo teníamos que realizar alguna actividad artística, la que sea, la que eligiéramos. Mi hermano, por herencia también, eligió la música. Mi mamá tocaba la guitarra de chica, entonces le regaló su guitarra y él aprendió a tocar. Y bueno, a mí en su momento me habían llevado a probar la clase de pintura, actividad que también hacía mi mamá. Entonces nada, me llevan a probar la clase de pintura. Yo no me acuerdo de nada ese día, de nada absolutamente. Supongo que me había gustado porque salí como contenta, según me cuenta mi mamá. Salí bien de esa clase. Si se preguntan por qué está el teléfono, es porque es mi micrófono. Nada, no tenía un auricular que me funcione, así que tuve que resolver con lo que tenía. Bueno, no importa, me estoy yendo de tema. Me lleva a probar la clase de pintura. Yo salgo de esa clase contenta. Cuando salgo de ahí, sí tengo el recuerdo muy claro de la recepcionista que me invita a probar una clase de ballet que se iba a dar en unos días. Yo me digo que sí, me inscribo, voy a la clase y de ahí me acuerdo absolutamente todo. Salí fascinada. Me acuerdo la barra, me acuerdo lo que aprendí en la barra, me acuerdo cómo quería pararme de puntitas de pie y la profesora me retaba. Habíamos hecho juegos con elementos, fue una clase hermosa. Y sale mi mamá y me pregunta qué clase quería hacer, porque para las dos no alcanzaba la plata. Entonces yo tenía que elegir una de las dos, o pintura o ballet. Yo ni lo dudé, elegí ballet, de acá a la China. Esa decisión que tomó una nena de 6 años, una Ariana de 6 años, sin darse cuenta le cambió la vida. Porque creo que no sé qué sería de mí hoy si yo no hubiera estudiado danza. Sí, quizás de grande me di cuenta que estaría dedicada a la docencia. Es más, cuando yo estaba haciendo por segunda vez el ingreso a la carrera, yo ya estaba inscripta para hacer el profesorado de educación primaria, pero ¿quién iba a decir que literalmente me iba a cambiar la vida e iba a encontrar mi vocación desde tan chica? Al día de la fecha, al día de hoy, no tengo un recuerdo donde yo no esté bailando, donde yo no le quiera mostrar las coreos que hacía mi mamá, donde improvisaba en el patio de mi casa, en el living de mi casa, corría los muebles y yo me ponía a bailar, ponía música y bailaba. Era lo único que hacían todo el día. Y me encantaba mal y me sigue gustando. Nada, bueno. Me recontra fui por las ramas, pero capaz que corto alguna partecita. Cuestión que cómo agarrar este recuerdo y relacionarlo, ¿no?, con la teoría. A mí me resonó mucho al texto de Mariana Spapkin, donde habla del niño y la creatividad, que dice que el niño, por ser niño, tiene que ser creativo, ¿no? Aquí esto lo relacioné mucho con esta creencia de mi mamá, no sé si creencia, pero como con este mandato de mi mamá, de que mi hermano y yo teníamos que explotar esa creatividad haciendo algo artístico. Después, por segundo lado, me recuerda al don. Ella habla de la teoría del don, donde nombra a Brunner, a Bourdieu y a Eisner, quienes dicen que esta creatividad o este don no es algo que venga naturalmente, sino que uno tiene que identificar las capacidades, explorarlas y de ahí convertirlas en potencialidades. Creo que es básicamente lo que hice yo con mi carrera, ¿no? Yo encontré que esto era lo que me servía, lo que me salía, lo que me gustaba además. Lo exploré, lo intensifiqué, lo entrené y hoy son mis potencialidades que me permiten dedicarme a lo que me gusta.
Creo que sin nada más que aclarar que decir de esta sección, podemos ya pasar a la tercera, yo y mis circunstancias. Como dije antes, tengo 23 años, nací en el año 1999 y comencé en el año 2003 mi paso por el sistema educativo obligatorio. Primero arranqué en el jardín número 1, República Argentina, de Devoto, y después seguí en la escuela primaria número 2, Alejandro Aguado, también de Devoto. Ahí estuve hasta quinto grado, en ambos colegios públicos, muy buenos. Me acuerdo que mi mamá pagaba la cooperadora, teníamos pileta, salón de arte, teatro, teníamos como todo un patio gigante que tenía un teatro, estaba muy bueno ese colegio. Después en el año 2009, cuando yo ya estaba en quinto grado, arrancando quinto grado, nos mudamos a la zona del Palomar. Ahí me inscribieron en el Instituto Nuestra Señora de Loreto. No seguí en educación pública porque mi madre, qué seria. mi mamá siempre creyó que la educación pública en provincia no era tan buena como la de capital. Incluso se barajó la posibilidad de que yo siguiera yendo a escuela pública en capital con tal de no ponerme en una escuela pública de provincia. Ahí en ese colegio privado estuve desde quinto grado hasta finalizar el secundario, en el año 2016. Bueno, durante todo este tiempo que yo pasé por el sistema educativo obligatorio, podemos ver en el año 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner, que se promulgó el pasaje de la ley 24.195, dictada en 1993, a la ley 26.206 de Educación Nacional. También se aprueba la resolución 111.10 de la ley 26.206, cuyo anexo contiene la educación artística en el sistema educativo obligatorio, el cual cuenta con 3 ejes. El primer eje es la educación artística general en la educación común y obligatoria. Esto acaba la implementación de un acercamiento orientado a distintos lenguajes artísticos para generar experiencias significativas. Esto dentro de mi experiencia, todos los años teníamos artes plásticas en la escuela, en jardín, en primario. Recuerdo tener música, teatro. Después en el Loreto también un año tuve teatro, otro año tuve música, plástica, e incluso a partir del cuarto año del secundario, que uno arranca la sección orientada del secundario, también tuve historia del arte. El segundo eje es la educación artística específica, que se profundiza en la formación específica de las artes para futuros artistas, docentes y especialistas. Esto yo particularmente en el sistema educativo obligatorio no lo viví porque nunca fui a un colegio especializado. Mi colegio ni siquiera tenía, dentro de las orientaciones del polimodal, ni siquiera tenía una que sea arte, solamente tenía economía, ciencias naturales y ciencias sociales, que es el que seguí yo al final. Pero sí siento que lo pasé dentro del sistema educativo no formal, ya que yo desde el año 2012 al año 2017 rendía el profesorado de danza jazz, del cual me recibí justamente en este año 2007. Y creo que ahí es donde me especialicé y me formé. Tenía materias teóricas, tenía materias prácticas, lógicamente. Es con el título con el que ejerzo hoy en día en muchos estudios de danza del sistema no formal. Me parece que estuvo bueno tener una carrera con la cual salir. Yo siento que es tiene como el mismo peso, quizás no legalmente, pero tiene como el mismo peso de una escuela técnica, que ya salís con el título de técnico en X. Ahí en Palomar teníamos la base, que salías técnico en aeronáutica o en electrónica, y me parece que tuvo ese mismo peso para mí, ¿no? Que yo ya terminé el secundario y prácticamente tenía una carrera con la cual conseguir un trabajo, y eso estaba buenísimo. Bueno, por último está el tercer eje, que es de arte, educación y cultura, que buscaba la articulación de políticas públicas que generan el acercamiento y la participación a la cultura del arte. De nuevo, durante mi formación no lo viví, no tengo recuerdos de haber experimentado esto. Creo que una sola vez fuimos a ver una obra, pero fue con inglés. Sí, con, de nuevo, mi educación no formal. Recuerdo haber hecho muchas de estas salidas. Íbamos a ver obras como la de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea. Fuimos a ver varias obras de ellos. No recuerdo los nombres, fue hace muchos años.
También hicimos la visita guiada al Teatro Colón. Lo que nunca pudimos hacer es ir a ver una obra del Teatro Colón, eso lo hice de grande por mi cuenta, pero bueno, sin nada más que decir, podemos pasar a la cuarta sección, el currículum y yo. Tal como dice Alicia de Alba, se entiende por currículum a la síntesis de elementos culturales que conforman una propuesta político-educativa y responden a las ideas de ciertos sectores sociales. Durante la cursada llegué a comprender que el currículum está en el centro de nuestra relación educativa y sirve como un puente entre el conocimiento, el poder y la identidad. En el salón de clases, un maestro se coloca frente a los elementos culturales seleccionados, los reconfigura para transmitir su valor cultural a los estudiantes, ayudándolos así a desarrollar sus propias identidades sociales. En pantalla estamos viendo una imagen de un cuadro trabajado en clase a partir del video de Perla Selmanovich, acerca del vínculo educativo, que ejemplifica lo que mencioné anteriormente. Tenemos en el medio el currículum o saber, del lado izquierdo tenemos al agente de la educación, el cual posee interés por ese conocimiento, y del lado derecho tenemos al sujeto de la educación, que posee deseo por ese conocimiento. Ambos se conectan a través de ese saber en la dimensión institucional y generan este vínculo educativo, haciendo que este sujeto de la educación aprenda este saber y de él construya su propia subjetividad. Utilizando nuevamente este recurso, en pantalla estamos viendo esta forma, si se quiere, de organigrama o cadena, donde ponemos en comparación la pedagogía, la didáctica, el acto pedagógico y al docente. Estos 4 elementos los ubicamos en un mismo nivel, ya que a mi parecer no existe una relación jerárquica entre ellos. Los 4 se interrelacionan para generar el vínculo educativo del que hablamos en la entrada anterior. Comenzando de izquierda a derecha, en primer lugar tenemos a la pedagogía, que es la ciencia que investiga acerca de la educación, refiere al término de acompañar o conducir. Abajo podemos ver la definición epistemológica de la palabra, donde paida significa niños y gogos significa conducción. Luego tenemos la didáctica, que es la rama disciplinar que reúne criterios y diseños metodológicos que guían al acto pedagógico. En siguiente lugar tenemos al acto pedagógico per se, que es una actividad bidireccional mediada por un saber, la cual posee un carácter reproductivo y transformador. Y por último tenemos al docente, que es el actor principal de esta cadena, quien toma todo lo anterior, construye conocimientos y crea sus propias experiencias formando su identidad docente. Entramos en esta sexta entrada que me gustaría empezar con lo que dice Taboada en su texto Secuencias didácticas, preguntas y respuestas, donde nos define a la planificación como una herramienta que nos ayuda a prevenir lo que va a suceder en el acto pedagógico. En mi caso particular, planificar siempre fue algo que se me dificultaba. Yo doy clases ya hace 6, 7 años y más que cuando me obligaban básicamente o cuando tenía que entregar esta planificación, yo no lo hacía. Incluso al día de hoy sigo sin planificar mis clases. Me pasa particularmente que me siento mucho más creativa en el momento cuando me encuentro en la situación áulica, donde veo los elementos que tengo disponibles dentro de los estudios y a partir de ahí veo qué hacer. Quizás como mucho voy con una idea de lo que quiero ver, dependiendo del acorio que estemos haciendo o del estilo que estemos trabajando. Si quiero ver algo de técnica, si no quiero ver algo de técnica. Pasa mucho que hoy en día los niños en estas actividades de hobby, ¿no? Porque de nuevo yo doy clases en el sistema no formal. En estas actividades de hobby ya no quieren tanto ver o aprender la técnica de la danza per se, sino que quieren ir a bailar. Entonces uno tiene que concentrarse en trabajar la parte coreográfica que la parte técnica, hoy en día, a diferencia de cuando yo estudié. Entonces nada, esa es como la mera planificación que hago. Muchas veces ni siquiera llevo la coreo hecha en mi cabeza. Pasa que pongo la música y voy marcando lo que se me viene a la cabeza y de ahí las nenas lo aprenden y lo vamos repitiendo clase tras clase. Quería como hacer esta comparación con el otro grupo que tengo. Agarré los dos como más significativos para mí. El otro grupo que tengo es un grupo de competencia donde nos juntamos a ensayar durante 3 horas los sábados. Lo tengo con una compañera, ¿no? Cada una se dedica a su coreografía.
Nos juntamos a ensayar, cada una tiene 1 hora y media para montar. Los sábados es día de montaje. Después ellas tienen aparte sus clases técnicas que la realizan con mi compañera. Obviamente hay una interrelación entre nosotras donde nos comunicamos, che, quiero trabajar X, entonces ella se encarga quizás de verlo durante las clases de técnica o de trabajarlo o de buscar ejercicios. Por suerte nos llevamos muy bien y funciona bastante bien con las nenas. Pero bueno, volviendo al tema, los sábados es día de montaje y siempre estamos medio que corriendo atrás de estas deadlines, me sale en inglés, estas fechas importantes a las que tenemos que asistir y tiene que ir la coreo ya terminada, ¿verdad? Además de que necesita un tiempo de ensayo la coreografía completa, entonces sí o sí, por lo menos un mes antes de la fecha tiene que estar la coreografía terminada. En esta clase, a diferencia de la otra, sí tengo que ir con todo minuciosamente planificado, porque en cuanto yo me atraso en la marcación, en el marcaje de esta coreografía, ya ahí todo lo demás ya no funciona. Entonces está bueno esta como dicotomía o diferencia que hago yo de una clase a la otra, porque me obliga a planificar esa clase. En cuanto a la de Fouetté, no tanto, puedo ser un poco más creativa en el momento en que me encuentro ahí. La otra clase sí me obliga a planificar todo lo que quiero ver. También me pareció interesante nombrar este grupo de competencia, ¿no? Traerlo a la conversación, porque sucede algo con ellas que me gustaría mechar con el tema de la evaluación. Nosotras en las competencias somos evaluadas casi del mismo lado. Tenemos un jurado que evalúa tanto a ellas en su desempeño técnico como a mí en mi desempeño creativo. Y me parece que es interesante cómo nos ponen a ambas del mismo lado de la vara. A partir de esto, nosotras, una vez que pasa la competencia y tenemos las opiniones, las correcciones de este jurado, nos replanteamos cómo venimos trabajando, qué vamos a hacer para mejorarlo, qué tenemos que mejorar, en qué nos tenemos que enfocar. Y eso me parece que está bueno porque nos modifica los objetivos y los propósitos que teníamos planteados hasta ese momento. Y me parece que está muy copado. También después cambia el contenido una vez que cambia la coreografía. La coreografía no es siempre la misma, solemos trabajar 2 coreografías al año y ninguna tiene la misma dinámica o la misma temática. Entonces el contenido inevitablemente va a cambiar y a partir de ahí, de las correcciones, como dije antes, cambiamos las propuestas, cambiamos los propósitos y los objetivos a trabajar para esa siguiente coreografía o para la siguiente competencia. Está bueno porque esto demuestra, ¿no?, esta propiedad de retroalimentación que tiene la evaluación. Nos ayuda muchísimo a mejorar, nos ayuda a rever dónde estamos y a dónde queremos llegar. Y es creo que dentro del grupo es lo que más sirvió, creo yo, no por ser su profesora, pero pasó que estas nenas, desde que arrancaron a competir al día de hoy, mejoraron muchísimo y siento que en parte es esta evaluación mutua que nos hacen en las competencias, porque yo busco qué quiero trabajar, ellas ven qué quiero trabajar, ambas generamos este diálogo de cómo vamos a hacerlo y a qué objetivo queremos llegar. Y eso me parece que está buenísimo, está muy bueno como experiencia, me nutre mucho como docente, creo yo, y las nutre a ellas como bailarinas, más allá de todo, más allá de que quieran o no dedicarse a eso, ¿no? Yo las llamo bailarinas porque siento que en cierto punto son profesionales, están yendo a la profesionalización del arte, entonces me parece que yo ya las nombro a ellas como bailarinas. Y me parece que es una experiencia que está muy buena, muy buena. Volviendo a la materia, me parece que lo que estuvo bueno de haber cursado esta materia ahora es que me acercó a este lado formal de la planificación y de la importancia que tiene, ¿no? Justamente, como digo, a los contenidos que quiero trabajar, a los propósitos que me quiero plantear, a los objetivos. Nos pasó en nuestra planificación que un error de tipeo prácticamente modificó todo porque las actividades estaban planteadas a ese contenido que estaba mal escrito. Entonces, no digo que tuvimos que rehacer el trabajo por completo, pero hubo un montón de cosas que tuvimos que replantearnos y me demostró cómo este contenido, por un simple error de tipeo, cambió todo lo demás. Lo importante que es la revisión de no solamente de este error de tipeo, sino que
la revisión de la planificación en sí misma para ver si se está pudiendo cumplir o si no se está pudiendo cumplir, y me pareció muy interesante. También me ayudó mucho a comprender lo minucioso que hay que hacer con estos trabajos. Me pasó que yo el año pasado quise cursar prácticas 2 sin haber cursado esta materia, y a diferencia de cómo fue virtual, yo cursé prácticas 1 virtual, fue otra cosa. Directamente no quisieron tomarme el trabajo. Yo hice un muy mal trabajo, no me lo quisieron tomar, yo no lo volví a entregar, pero me parece que ahora viendo esta materia, ¿no? Y viendo lo que conlleva la planificación, entiendo por qué la profesora no quiso tomarme el trabajo, y está perfecto. En ese momento me enojé mucho, pero me parece hoy que entiendo completamente por qué no me tomó el trabajo. Así que nada, eso básicamente. Siento que está muy buena la experiencia de acercarse a este lenguaje formal de la planificación. Además, por suerte tuve compañeras que me supieron entender, supieron aceptar las sugerencias que tenía, y tanto viceversa, ¿no? Bidireccionalmente. Me pareció muy, muy acertado y muy, muy ameno el trabajo y cómo trabajamos todas juntas. Así que nada, bueno, pasamos al punto 7, ya casi cerrando el trabajo, las expectativas y el devenir. ¿Cómo llegué y cómo me voy? Como dije al inicio de este trabajo, este cuatrimestre empezó con muchos desafíos. Llegué con esta incertidumbre de lo que la materia tenía para demostrarme, y creo que clase a clase fueron estos contenidos y me pareció muy interesante. Me ayudaron mucho justamente a construirme a mí también a partir de estos contenidos, como docente, como futura docente, de nuevo, como en esta formación inicial que estoy transitando en este momento, y me generaron muchas más ganas de seguir aprendiendo y seguir profundizándome en estos temas, ¿no? En la currícula. Me pareció muy interesante durante la cursada, no tanto del lado docente per se, como de yo sé, vos no sabés, entonces yo te enseño a vos, sino como esto de la capacidad que tiene el docente de mirar y de transformar una vida. Lo voy a hablar un poquito más en misceláneas, pero esto es básicamente lo que yo quería como docente y era mi objetivo como docente, ¿no? Volviendo a este tema, creo que todavía me falta mucho por aprender. Siento también que la docencia es un arte, justamente. Es un arte, es una actividad, es una vocación que se construye con los años, con la experiencia, por lo que todavía me falta muchísimo por aprender. También quiero destacar que no solamente aprendí estos contenidos, sino también aprendí de ustedes como docentes, y eso a mí me parece de lo más nutritivo que tiene cursar materias teóricas, aprender de los docentes. Las materias prácticas también, pero los aprendes de otro lado. Verlos a ustedes como docentes me ayuda a mí a crecer como docente también, y eso está buenísimo. Eso está buenísimo. Así que nada, pasamos ya. No tenía mucho para decir de esta sección. Creo que fui resumiendo todo en las anteriores. Básicamente es eso. Siento que llegué con esta incertidumbre, me voy con las ideas claras, con muchas más ganas de aprender y con ansias de lo que está por llegar. Ya habiendo llegado a la última entrada de este trabajo, me gustaría destacar en específico dentro de la cursada la última clase que tuvimos, donde leímos el caso de Ezequiel, que particularmente me atravesó muchísimo. Me sentí muy identificada con Ezequiel, en mayor o menor medida, pero creo que esa mirada del docente, la cual con ansias esperé durante el secundario y nunca llegó, estuvo muy bueno el aporte, ¿no? Y me inspiró muchísimo a literalmente de cómo yo me quisiera ver en un futuro como docente. No solamente como este agente de la educación que enseña a alguien que no sabe, sino también como este ente transformador para el niño o para el estudiante, porque no solo, muchas veces uno piensa que es simplemente un
un estudiante y que uno solo le tiene que enseñar, y muchas veces no. Es como en el caso de Ezequiel, que tiene unas circunstancias de vida que en cierto punto te bloquean la cabeza y no te permiten hacer nada más. Me pareció muy, muy interesante cómo esta maestra lo observó, lo escuchó. Me sentí muy identificada, no solamente con la maestra, sino también con Ezequiel, de nuevo. Estoy siendo bastante redundante, pero es básicamente lo que me pasó. Me emocioné mucho durante la clase. Estuve a punto de llorar, me lo impedí porque yo soy así, no demuestro mucho mis sentimientos, pero de nuevo, me gustó muchísimo esta mirada. De nuevo, hubo un video también que habló mucho de la mirada de un docente que me miró. Lo voy a poner por acá porque ahora no me acuerdo el nombre, pero va a estar por acá el video que vimos durante la clase, de este docente que te mira y te observa, y me parece fascinante la idea. Y es literal lo que uno debe aspirar a ser, no solamente alguien que enseña, sino también alguien que mira al alumno y lo entiende y lo escucha. Por último, me gustaría decir, para cerrar ya mi blogfolio, vimos también el video de Graciela Frigerio que nombré al principio. En este video ella dice una frase con la que quiero cerrarlo porque me encantó, que también me interpela mucho por esta experiencia del secundario que creo que lo conté en la autobiografía, que no me dejaban hablar en clase, no me dejaban participar en la clase mis compañeros porque hablaba todo el tiempo. Entonces yo sabía mucho, quería expresarlo y mis compañeros no me lo permitían. Y me gustó mucho esta frase, me interpeló mucho y quiero cerrar el trabajo con ello. Que nadie impida su deseo de saber. Gracias por verme, por escucharme, y me despido. Saludos.